sesión de Diálogos en la Libre. El tema que el día de hoy nos reúne es la reciente decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la contabilidad electrónica, la forma de llevarla, etcétera, ¿no? Y bueno, yo no hablaré nada de eso porque no soy el experto, pero aquí tenemos expertos, y entonces yo nada más quisiera darles la bienvenida, agradecerles que nos acompañen y les hago la palabra al maestro Darío para que él vaya también a su vez pasando la palabra y algunos comentarios. Bueno, lo que yo quisiera hacer, porque realmente yo me dedico a administrativo que se acerca a lo que tiene que ver con impuestos, fiscal y demás, pero no es estrictamente tributario. Darles una introducción, sobre todo porque sé que no todos han llevado esta clase, o no se sabe el contexto de por qué se trata este diálogo sobre este tema, y luego dejaré a los especialistas, fiscalistas, administrativos, fiscales, y ya decirles cómo comparten su visión un poco más especialmente. Entonces, como antecedente, les cuento, para saber que todo contribuyente, toda persona que genera algún tipo de ingreso y por ejemplo debe de pagar al Estado, está obligado a llevar su contabilidad. Y habrán escuchado amigos, conocidos, papás que llevan la contabilidad fiscal. Esto es una obligación de tipo formal, porque la contabilidad no tiene en sí ninguna implicancia, ninguna implicación de tipo tributario. Es una cuestión de forma que hay que cumplir. Unos cambios que se hicieron hace un par de años modificaron el sistema tradicional que teníamos. Entonces, originalmente la contabilidad, podemos decir que se llevaba en libros, a la antigua, a pesar de que muchas empresas llevaban contabilidad de tipo electrónico. Existen programas no me voy a hacer publicidad aquí, pero existe una obligación de llevar esa contabilidad. ¿Para qué sirve? Para que el contribuyente en algún momento, mes a mes, determina cuánto tiene que pagar de impuestos, tiene el comprobante de cómo ingresó, cuánto ingresó y cómo determinó el cálculo de sus impuestos. ¿Qué cambió? Con cambios específicamente publicados 2013 y que entraron en vigor 2014 a mediados, y 2015 y 2016 han seguido entrando ciertos cambios. Se cambió la obligación de cómo se lleva esa contabilidad para hacerla digitalizada, es decir, ya la obligación del contribuyente se encuentra en digitalizar esa información. Y también les digo que lo relevante cuando se hacen estos cambios es que se implementó una obligación de mandar esa contabilidad mes a mes al SAT. Entonces, digo esto porque ahorita se pone sobre la mesa. La semana pasada que medios publicaron este nuevo fallo que estamos comentando, pareció que lo que la Corte había fallado tenía que ver con el envío de la contabilidad. Y les cuento que esto hace que el contribuyente ponga el grito en el cielo, ¿no? O sea, imagínense todo el poder que le damos a las autoridades fiscales, especialmente al SAT, cuando tienen en su poder toda su contabilidad. Siempre, una vez al mes, al momento instantáneo. Entonces, vamos a comentar específicamente este fallo que emitió la Corte. No tiene que ver con el envío de la contabilidad, tiene que ver con la obligación de llevar la contabilidad en computadora, en medios de tipo digital. No sé si con esto más o menos entienden el bueno. Y el fallo que hubo se pronuncia sobre la procedencia de suspensión cuando promueve el juicio de amparo contra esa obligación. Es decir, es improcedente para la persona que, si uno promueve el amparo y solicita la suspensión para el efecto de no llevar la contabilidad de medios digitales, la suspensión se debe negar. Eso fue lo que resolvió la Corte la semana pasada. ¿Se entiende? ¿Estamos en contexto? ¿Alguna duda o comentario? Y bueno, con eso yo creo que le paso la palabra a los licenciados, sirve que ellos también aprovechen y les comentan qué hacen específicamente en su vida diaria, y podemos empezar un poquito más con este tema, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, pues gracias por invitarme. Voy a tratar de dar una perspectiva un poquito más jurisdiccional. Ya tengo varios años desempeñándome en los tribunales del Poder Judicial Federal y eso creo que me permitiría tener una visión desde esa óptica, que es la que pudo haber tomado en cuenta la Suprema Corte para fallar esta resolución. Primero que nada, se trata de una contradicción de tesis. Esto es cuando existen dos criterios que son contrarios entre distintos tribunales colegiados de circuitos. Sin embargo, la resolución aún no es pública. Yo intenté comunicarme, no está autorizada todavía ni siquiera la tesis que va a derivar de esta resolución. Entonces nada más conocemos de la versión que llaman estenográfica, que es la versión taquigráfica de ese día de la sesión, que estuvieron de acuerdo por unanimidad los 5 ministros. Y conocemos el sentido, que es: la suspensión es improcedente en contra de la aplicación del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que es la que hace alusión a la obligación de llevar una contabilidad electrónica. ¿Cuál es la posible línea argumentativa que siguió la Suprema Corte? Pues yo creo que primero distinguir claramente entre la obligación de llevar una contabilidad, en este caso por medios electrónicos, y la obligación de enviar esa contabilidad a través del buzón tributario. Buzón tributario previsto en la diversa fracción cuarta de ese mismo numeral. Solo distinguiendo las obligaciones es posible que al resolver que es improcedente no haya una contradicción. De lo contrario, esta nueva resolución hubiera dicho que se abandona el anterior criterio y no lo dijo. Eso quiere decir que la posibilidad de obtener la suspensión contra la obligación de enviar a través del buzón tributario esa información de manera periódica subsiste. Entonces, ¿qué diferencias hay entre el buzón tributario y la contabilidad electrónica? Pues es muy simple. Una cosa es la obligación de tener todos los registros, anteriormente de manera tradicional en los libros, y ahora a través de medios electrónicos. ¿Por qué están medios electrónicos? Pues para eficientar la actividad fiscalizadora de la autoridad. Y el buzón tributario es nada más enviar esta información de manera periódica. Entonces las repercusiones de uno y otro también son diferentes. La repercusión de enviar cada mes esa contabilidad implica permitir, contrario a un derecho fundamental de no intromisión arbitraria, tutelado en el 16 constitucional, permitir que sin orden por escrito, fundada, motivada, con los mismos requisitos que los cateos, la autoridad tenga toda mi papelería, absolutamente toda mi información, pólizas, de cheques y todo. En cambio, llevar la contabilidad es una obligación que ya tenían los contribuyentes, y es nada más la de yo tener mis papeles. ¿Para qué? También con una finalidad de permitir, cuando se llegue esta intromisión, de acuerdo a los términos que señala la Constitución, que la autoridad pueda saber si estoy cumpliendo mis obligaciones fiscales. Entonces sí se trata de obligaciones diferentes. Una vez hecho ese ejercicio de distinción entre el buzón tributario y la contabilidad electrónica, es posible saber que no está cayendo en contradicción, que como bien lo mencionaba el maestro Darío, hubo también ahí algunos periodicazos en los que decían ahí que había un contraste y lo trataron de hacer ver como una cuestión política, al decir: en la anterior integración fue un fallo de 3-2. En esta integración es con 2 nuevos ministros y ahora resulta que es unánime. Yo no creo que sea una cuestión política, creo que es una cuestión de distinción de obligaciones. Una vez hecho eso, lo más probable es que se haya hecho un ejercicio de ponderación. ¿Y por qué digo que esa fue la manera en que actuó la Corte? Porque el artículo 107, fracción 10 constitucional, es el que dice cómo debe valorarse si procede o no una suspensión. Y dice, bueno, después de analizar la naturaleza del acto, debe realizarse una ponderación entre la apariencia del buen derecho, es decir, si la persona es realmente titular del derecho que busca que se tutele, en este caso es no intromisión arbitraria, y el interés social. Y que en este caso el interés social radica en que la autoridad puede ejercer facultades de comprobación de manera eficaz. Ese ejercicio de ponderación pues ya se ha realizado en muchos casos. De lo primero que se realiza es saber
si la finalidad, la medida que se está utilizando en este caso es que la contabilidad ahora sea en medios electrónicos, sí va a llevar a que la autoridad pueda fiscalizar de manera más eficaz. Y la verdad es que es muy sencillo determinar que sí, porque no es lo mismo, y todos sabemos, buscar, por ejemplo, en Word, poniendo en el buscador una palabra y localizar cualquier archivo, a estar buscando hoja por hoja y libros y libros y libros contables. Entonces, por supuesto que sí lo haría más eficaz. Y no solo con efectos para que la autoridad pueda detectar anomalías de inmediato, sino que implicaría que esa intromisión en el domicilio sea menor, porque en menos tiempo podría realizar eso. El segundo punto de un ejercicio de ponderación es que debe tomarse en cuenta si existe o no alguna medida que lleve a esa finalidad y que sea menos lesiva, pero menos lesiva al derecho jurídico que se está tutelando. En este caso, los contribuyentes en todos esos juicios de amparo, y especialmente en los 2 juicios de amparo que motivaron la contradicción de tesis, en esencia el derecho jurídico que tutelaban, o el derecho fundamental cuya tutela pedían al Poder Judicial de la Federación, es el de no intromisión. Y entonces tenemos que tienen la obligación de llevar contabilidad de manera tradicional y dicen dame la suspensión para yo seguirla llevando de manera tradicional. Eso quiere decir que esa medida anterior pues también permite la fiscalización de la autoridad, también permite la intromisión en el domicilio, entonces no le implica una menor afectación o lesión en su esfera jurídica. Y por último, tomando en cuenta esos 2 primeros aspectos, lo que la Corte debió analizar seguramente es la situación que si por una parte el contribuyente va a seguir con la obligación de llevar su contabilidad, aunque ahora de manera tradicional, lo que implica que pueda tardarse más la fiscalización y que no sea eficiente, y por otra parte, si se concede la suspensión, lo que se lograría en todo caso es que la sociedad deje de tener ese beneficio de una fiscalización de manera eficaz. Entonces ahí está la ponderación entre una medida que no le generaría una lesión jurídica menor al contribuyente y una sí afectación por no obtener un beneficio en la sociedad. Entonces en este caso se ponderaría que tiene mayor trascendencia el interés de la sociedad, y la ley de amparo sostiene, su artículo 128, fracción segunda, que cuando se pueda lesionar la sociedad de conceder la suspensión, entonces debe negarse. Esas son las consideraciones que yo pienso que la Suprema Corte debió tomar para dictar la improcedencia de la medida cautelar. Aquí van a pasar varias cosas ahora. Por una parte, seguramente habrá ya muchos contribuyentes que sí hayan obtenido una suspensión. Esas personas, en lo que dure su juicio, van a quedar con la suspensión y sin la obligación de llevar la contabilidad electrónica. La contabilidad tradicional la van a tener que seguir llevando. ¿Qué beneficios obtienen de eso? Pues nada más una incidencia económica, de no tener que invertir en esto, recursos humanos, o quizá materiales. Y por otra parte estarán todos esos contribuyentes que no hayan obtenido todavía una suspensión, y de ahora en adelante, con este criterio, se les va a estar negando esa suspensión. Lo que quiere decir que durante el juicio de amparo van a tener que adquirir todo el equipo, recursos materiales o incluso humanos, si son necesarios, para poder llevar su contabilidad electrónica. Finalmente, esto no quiere decir, ya hace rato lo comentaba también el maestro, no quiere decir que ya esté perfilada la negativa del amparo contra el artículo 28, fracción tercera, porque para la ponderación de este punto, nada más están tomando en cuenta ciertos aspectos, incluso superficiales, que son el que no implica una medida a la contabilidad tradicional que genere menor lesión jurídica, etc. Entonces, puede haber muchos otros aspectos. Podría darse el caso de que la ley no hubiera cumplido con los requisitos constitucionales de creación de la propia norma, entonces la norma sí sería inconstitucional. Y puede haber muchos otros conceptos de violación que se analicen de fondo y que den lugar a declarar la inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar? Pues por lo pronto tienen que seguir tributando y llevando su contabilidad. Los que ya obtuvieron su suspensión no se les va a modificar, la van a seguir
llevando de manera tradicional, y los que no la habían obtenido y que apenas la iban a pedir se les va a negar y la van a tener que llevar de manera electrónica. ¿Algún comentario? Paso entonces el micrófono. Por eso dan cacahuates para que deseen. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Víctor. Gracias por presentar. Mi nombre es Jorge Díaz, yo soy abogado fiscalista, así que digamos que esto sí es mi día a día. Yo quisiera empezar la plática comentándoles, profundizando un poquito lo que te está platicando ahí. En 2004 hay 3 grandes reformas en materia de contabilidad y cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Uno, famoso buzón tributario. 2, la obligación de tener que contar con tu contabilidad de forma electrónica y la obligación simultánea de tener que subirla mensualmente a la página de internet del SAT. Y 3, que es todavía un poquito, que es la que más miedo causa a los contribuyentes, la posibilidad de ejercer facultades de comprobación vía electrónica. Entonces digamos que estos fueron los grandes cambios que se dieron en este año, en 2004. Obviamente hubo 2014, un numerito ahí, un 10, un 1, no pasa nada, todos me entienden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos contribuyentes se van al amparo. Del amparo, digamos, ha habido 3 jurisprudencias, que una es la que vamos ahorita a comentar, que han analizado estos temas. La primera, que fue la que se emitió creo que a mediados del año pasado, en donde se determina que es procedente conceder la suspensión contra la obligación de tener que subir la contabilidad de forma mensual a la página de SAT. La Corte en su momento, en esa ejecutoria, lo que dijo, bueno, lo que pasa es que aquí no se persigue, no se contravienen disposiciones de orden público y se causa un perjuicio al interés social. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas los contribuyentes podrán, en materia de notificación, se les podrá notificar a través de las vías ordinarias, no se obstaculiza el ejercicio de facultades de comprobación porque las autoridades tienen los medios, los métodos, las auditorías que ya están previstos en el código, y en un tema de cumplimiento, pues también los propios contribuyentes pueden cumplir sus obligaciones fiscales en la vía ordinaria. Aquí nada más como una precisión, la suspensión se dio para no tener que usar el buzón tributario y para no tener que subir la contabilidad. Voy un poquito atrás. Imagínense ahora con este nuevo sistema, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo tienes que tener en versión electrónica. Todo lo tienes que subir. Todo es objeto de que pueda ser materia de auditoría por parte de las autoridades fiscales. Las revisiones electrónicas tienen una peculiaridad que, a diferencia de las típicas auditorías que conocemos, en donde la autoridad va y de manera fundada y motivada te requiere información, tú tienes participación en la auditoría, entregas información, puedes dialogar con los auditores, puedes, como coloquialmente se dice, meter las manos. Las revisiones electrónicas no. Como está diseñado actualmente el proceso, es que la autoridad puede revisar esa información y ahora sí que de lo que entienda y lo que vea de tu contabilidad puede determinarte una preliquidación, la cual te notifica, te dan garantía de audiencia para que lo desvirtúes, pero digamos que en el proceso no puedes participar. Entonces, los contribuyentes pueden impugnar esto. Desde luego, el tema de la suspensión en la versión electrónica, pues, quienes le impugnaron no fue procedente, porque hay muchos criterios de la Corte sobre el tema de que no se puede suspender el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades, pero sí se dio respecto a lo que es la obligación de usar, tener que usar el buzón tributario y a la vez subir la contabilidad. Meses después, hay otra obligación que también entró en vigor, que es la obligación de informar operaciones relevantes. ¿Qué es esto? Básicamente, el SAT detectó una serie de operaciones que los contribuyentes llevan a cabo como parte de estrategias fiscales, y lo que con la reforma lo que hace es que mensualmente los contribuyentes tengan que informar cuando realizan ese tipo, bueno, no mensualmente, pero que tengan que informar periódicamente la realización de este tipo de actos. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes ven, pues la obligación de informar las operaciones relevantes con contabilidad electrónica, pues, podría ser parecida en cierta forma.
Sin embargo, la Corte, cuando resolvió el tema de la suspensión de las operaciones relevantes, lo que dijo fue que no procedía la suspensión. Las razones fueron muy sencillas. Básicamente estableció que no se trataba nada más de subir contabilidad, sino que era información específica que el SAT había detectado que necesitaba para poder ejercer su facultad de comprobación de manera más eficiente. Se determinó que no había una obstaculización, o sea, que si bien el informar este tipo de operaciones no era el ejercicio de facultad de comprobación per se, no implicaba una obstaculización. Sí, o sea, si bien no era el ejercicio, sí implicaban el no tener que informar, en cierta forma, una obstaculización del ejercicio, ¿no? Y luego al final se razonó que pues, este tipo de información que se tenía que dar venía a suplir la obligación que tenían los contribuyentes de dictaminar sus estados financieros. Entonces, en asuntos más o menos parecidos, la Corte, digo que no son iguales, hay que reconocerlo, no es el mismo tema. Si fuera el mismo tema, hubieran aplicado la jurisprudencia tal como es, digamos que resuelve en sentido contrario. Y ahora llega este tema. Este tema, como ya bien lo comentaron, ya se ha comentado aquí, no tiene que ver con la obligación de subir la contabilidad, tiene que ver con la obligación de tener tu contabilidad en medios electrónicos. Yo no pude ver la ejecutoria, no está obviamente, pues, desde el 9 de marzo cuando se resolvió, pero sí pude analizar las dos sentencias que contendieron en la contradicción de tesis. Uno de los colegiados básicamente lo que decía es, oye, si te doy la suspensión por la fracción cuarta, que hace referencia a la obligación de subir la contabilidad, pues se tiene que hacer extensivo a la fracción tercera, que es la obligación de contar con la contabilidad de forma electrónica. El otro colegiado, que yo creo que es, a reserva de que es lo que haya resuelto la Corte en específico, pero que creo que es el criterio que prevaleció, básicamente lo que dice es, oye, espérate, aquí la necesidad o el fin que buscó el legislador tiene que ver con hacer más eficiente la fiscalización, y para estos efectos pues tiene que tener la contabilidad de forma electrónica, y entonces pues no te puedo hacer extensivo porque entorpecería el ejercicio de facultad de comprobación de las autoridades. Yo creo, desde luego la ponderación que hizo la Corte de los derechos y el análisis jurídico que hizo sobre el tema, creo que también esta resolución tiene que ver con un punto de vista práctico. ¿Y a qué voy con esto? La contabilidad electrónica, todo esto de que todo se haga en forma virtual electrónico, es algo que llegó para quedarse. O sea, es decir, hoy por hoy esto se va a quedar. Si ahorita en la implementación hay aspectos que pudiéramos considerar son violatorios de algunos principios, la Corte lo tendrá que decidir, ¿no? Sin embargo, es un hecho que esto está para quedarse. Entonces, mientras se resuelve si es constitucionalmente válido que tenga que subir el contribuyente mensualmente la información a la página del SAT, eso no tiene nada que ver con la obligación de que tú como contribuyente tengas que tener la información, tu contabilidad, como el SAT la está pidiendo. Entonces, llegas a una disyuntiva en donde pues, pareciera que como que hay criterios encontrados respecto a temas parecidos o que están relacionados. Yo creo que no es necesariamente así. Y de hecho, como ahorita bien lo comentaron, ahorita, por ejemplo, no hay suspensión respecto a la obligación de tener la contabilidad de forma electrónica. Puede ser que se resuelva favorable para los contribuyentes, pero puede pasar al revés con el tema de la obligación de subir la contabilidad. Puede ser que la Corte diga que sí es constitucional, o puede ser que la declare inconstitucional. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo creo que lo que va a pasar es que el legislador va a reformar la ley, va a atender los criterios por los que se declaró inconstitucional la obligación y va a subsistir. Entonces, esto, lo que vivimos hoy, es una pelea, y lo queremos ver, de los contribuyentes, no quisiera decir con el SAT ni con el Poder Legislativo, pero pues es respecto a estas nuevas obligaciones. Pero lo que hoy hay y existe, créanme, llegó para quedarse. Y si la implementación o la primera vez que se estableció hay vicios, va a reformarse, va a seguir y esto va a quedarse aquí, ¿no? Entonces, me parece que son temas que hay que atender y hay que, fuera de lo jurídico, pues que hay que tener en consideración, porque esto pues, así va a estar, ¿no? Bueno, de volada. Bueno, abre por favor. Si bien entiendo, la contabilidad electrónica está a disposición para que las autoridades puedan acceder a ella y puedan
determinar en cierto momento un crédito fiscal preliminar, ¿no? Como tal, ¿está el sistema ahorita? Sí. Porque El tema es que muchos contribuyentes van a tener la suspensión. Entonces, si no tienes la suspensión para no tener la obligación, no tienes que reservarte con la responsabilidad. Si no hay contabilidad, no te pueden revisar. El problema es que sería inconstitucional, estamos argumentando que es inconstitucional por el artículo 16 constitucional, de que no te pueden revisar o no te pueden molestar en tu persona, ni en tus papeles, ni en tu propiedad, sin una orden realmente expedida, con todas las formalidades. Porque no, o sea, se modifica de alguna manera que la contabilidad electrónica esté y que tenga acceso a la autoridad, pero con una cierta como clave, de que, oye, te voy a revisar, pásame tu clave. Ok. Una llave para entrar a tu casa, pero esta llave es especial de ti, por ejemplo. Sí, que se pueda cambiar, es un NIP que se puede cambiar, nada más que mientras esté, o sea, los que te dan para el banco, haz de cuenta, ¿cómo se llama? Sí, como un PIN. Ajá, como un PIN de que, ok, te lo doy para que puedas entrar y me puedas revisar. Entonces ya no me estás molestando arbitrariamente, ya me estás diciendo, oye, te voy a revisar sobre este punto en específico, que es el ISR del ejercicio 2014. Ok, va, entonces yo te abro ese rubro nada más para que tú accedas a él y aquí está tu PIN. Yo creo que eso es parte, o sea, lo que principalmente se quejan los contribuyentes ahorita es eso, es ¿por qué tengo que hacerlo periódicamente, de manera mensual y obligatorio? ¿Por qué no? Pues está bien, lo tengo bien en forma electrónica, te la envío en forma electrónica, pero por lo menos pídemela, ¿no? Sí, o sea, porque yo creo que parte de esto es como va a tener que ir evolucionando. Digo, si al final de cuentas se declara que esto es constitucional por parte de la Corte, pues ya no tendremos nada que hacer, ¿no? Tendremos que todos que cumplir con la obligación, o bueno, o a los que les resulte aplicable. Yo no tengo que, afortunadamente, que subir nada todavía. Pero creo que el punto es la discusión, y a como esto tiene que ir evolucionando, me parece que tiene que ir más acorde con lo que tú comentas. Es decir, sí, vamos a tener todos electrónica, vamos a mandarla de manera electrónica, tu autoridad vamos a tener que andar mandando a tu personal, a los domicilios, vas a ser más eficiente en la fiscalización, pero hay principios y derechos básicos que tienen que respetarse para que tú hagas más eficiente eso, ¿no? Entonces, me parece que, digo, según la opinión de mis colegas, creo que por ahí puede evolucionar. es que iría en contra también con el principio de buena fe de los contribuyentes, ¿no? De autodeterminación, o sea, de cierta manera, porque yo como autoridad desde un principio estoy pensando que algo estás haciendo mal, dame toda tu información y que puedas tener acceso a ella, y no te doy ninguna seguridad jurídica de avisarte, te estoy revisando. O sea, de la nada puedes llegar y de que, ay, o sea, ¿y dónde quedó mi presunción de buena fe de que todo lo estoy haciendo bien? De repente llegas y me pones un crédito fiscal, no estoy preparado para esto, o sea, como que la certidumbre de las personas se ve violentada. ¿Qué tanto estaría en, no me acuerdo de la palabra ahorita, pero como en riesgo de que se pierda ese principio de buena fe y contribuyente con este tipo de políticas? Entonces, es que no tengo una duda para que no se me vaya a olvidar. Yo creo que es que relacionado con lo que está diciendo, otra de las afectaciones que estaban considerando perjuicios por parte de los contribuyentes era que en este supuesto la autoridad estaba ejerciendo de manera permanente las facultades de fiscalización. No había cierto límite y algo que tiene muchas razones que debe estar, de alguna manera, si se va a revisar a determinado contribuyente, que se fundamente y que se justifique qué es lo que se va a revisar, no dejarle a la autoridad todas las posibilidades de que te revise de manera íntegra todas tus operaciones. Finalmente, estamos todos de acuerdo en eso, es un derecho de inviolabilidad del domicilio. Así se resume. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo manejan como no intromisión arbitraria o no injerencia arbitraria. Esa inviolabilidad del domicilio significa que yo puedo tener privacidad. Yo sé con quién trato, con quién no trato, qué papeles tengo, cómo los guardo.
hay obligaciones fiscales, específicamente de contribuir, y por eso se puede revisar, pero me tienen que avisar porque me están afectando en mi privacidad.